Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy estoy muy contenta porque he visto que en el chat está mi amiga Agustina. Hola Agustina, muchísimas gracias por conectarte. Agustina es una software engineer y arquitecta de una empresa en la que yo trabajé con ella y ha sido pues mi mentora dentro del mundo de Salesforce, o al menos una de mis mentoras, y le debo mucho y le estoy muy agradecida. Así que muchísimas gracias por conectarte, Agustina. Para mí es un honor que tú estés ahí. Y por cierto, también es la organizadora del Developer Group de Bilbao, así que si alguien se conecta desde Bilbao o ve el vídeo desde Bilbao, que lo sepa, que hay allí un grupo de desarrolladores que funciona muy bien, que Agustina hace reuniones de vez en cuando. De hecho, alguna vez me ha invitado a mí a ir por allí, y os invito a que os unáis al grupo y vayáis a sus meetings porque están muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar hoy con el tema. El otro día, a ver, que os voy a compartir ya la pantalla. El otro día me quedé explicando cómo iba todo el tema del Lightning Data Service, ¿no? Y yo os dije, bueno, vamos a hacer una prueba porque lo que ocurre con el Lightning Data Service es que se cachean las llamadas que se hacen al servidor, ¿vale? Con la información que devuelve el servidor, y si yo hago una llamada al servidor y ahora refresco la página y vuelvo a hacer el mismo tipo de llamada, esta información va a estar en la caché y no va a hacer falta que se haga de nuevo la llamada, ¿no? Y yo me puse a hacer pruebas y os dije, jolín, pues no funciona, no sé qué pasa, tal, no sabía si era un tema de la caché, de la OR, etc. Bueno, ya me he estado informando y es que yo estaba equivocada, ¿vale? La caché funciona, lo que ocurre que no todo se cachea entre refrescos de página. Es decir, la caché siempre va a funcionar cuando yo estoy haciendo la llamada repetidas veces sin refrescar la página entera. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo hacerlo. Pero si yo refresco la página, ¿vale? Hago un actualizar de la página, en principio los datos que se hayan cacheado, o bien porque yo haya hecho una llamada Apex, o bien porque haya utilizado algún wire adapter de Lightning Data Service, esos se van a vaciar, ¿vale? Se van a vaciar de la caché. Lo que sí me han comentado que se mantiene entre refrescos de páginas sería la información de objetos y de layouts, ¿vale? Esa información sí que se mantiene entre diferentes sesiones y refrescos de página. Pero bueno, aún así, el tener la caché del Lightning Data Service sigue siendo algo muy interesante, y hoy, para poder explicar bien el caso que os digo, en el cual estamos haciendo llamadas repetitivas a Apex desde la misma página sin refrescar y la caché me está sirviendo para yo mejorar el performance de mi página, ¿vale? Pues vamos a coger ese caso de uso y lo vamos a implementar para que quede clarísimo cómo funciona. Los que estáis conectados, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me podéis escribir en el chat lo que queráis, ¿vale? Y si tenéis alguna sugerencia, pues también. Vale, pues bueno, esta es la OR en la cual vamos a trabajar hoy, ¿vale? Al final del capítulo de hoy vamos a tener aquí un input field, ¿vale? En el cual vamos a poder escribir una serie de caracteres para filtrar los resultados de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Aloe vera o hierbabuena, lo he puesto para que cuando escribas 3 letras ya te hagan la búsqueda. Y vamos a ver cómo en este caso el hacer las llamadas cacheables, ¿vale? Marcando el método de Apex como cacheable, sí que va a tener implicaciones, porque yo la segunda vez que haga ahora aquí la llamada que me filtra por aloe vera, pues ya el Lightning Web Component no va a ir al servidor, sino que va a mirar la caché que está implementada en el lado del cliente, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo cierro, que es la hora en la que tengo como las soluciones. Luego vamos a ver también una parte de cómo trabajar con ScratchOrgs, que os lo prometí la semana pasada, y un poquito de los diferentes modelos de gestión de ciclo de vida de la aplicación que utilizamos en Salesforce, ¿vale? Entonces, bueno, pues me voy a ir a mi código. Lo primero que quiero poner es un input, ¿no? En esa lista de especies, en esa página de lista de especies, que la tengo por aquí,
Y para ello voy a subir un poquito la letra, que quiero que se vea bien, ¿vale? Y para ello pues vamos a mirar los componentes base como siempre, ¿vale? Voy a abrir la documentación y vamos a ver que hay un componente base que se llama Lightning Input, ¿vale? A ver, que no encuentro por aquí, este es, vale. Con Lightning Input pues me vienen aquí los diferentes ejemplitos de lo que se puede hacer y yo en principio lo que quiero es un text input, ¿vale? Así que me valdría pues este primer ejemplo que me viene aquí, este de aquí, ya me serviría, ¿vale? Voy a copiarme solamente el Lightning Input porque el resto del estilo ya se lo voy a dar yo, ¿vale? Quiero un Lightning Input de tipo texto que va a tener una label y bueno, ya ahora veremos cómo responder a los eventos que ocurren en ese Lightning Input, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, me voy a crear aquí otro div para que tengamos todo bien organizado. Le voy a poner también el Absolute Center porque quiero que me salga tal que así, ¿vale? Centrado en el centro y aquí vamos a copiar nuestro Lightning Input. De momento de label le voy a dejar esto, introducir algún texto y lo que vamos a hacer es que también al Lightning Input, no sé si os acordáis que al grid le pusimos una anchura máxima de 1100 píxeles, pues lo que vamos a hacer es que al Lightning Input se la vamos a poner también, ¿vale? De hecho, bueno, estaba haciendo pruebas antes y me he dado cuenta que como queda realmente bien es con 1075, así que lo voy a poner ya. ¿Por qué puedo aquí referenciar en el CSS mi Lightning Input? Bueno, pues porque el Lightning Input es un web component que es un elemento del DOM custom que yo me he creado, ¿vale? Por eso lo puedo referenciar aquí con un selector CSS como si esto fuera un div, un span o cualquier otro tipo de elemento del DOM, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que bueno, voy a desplegar este código. De momento seguimos trabajando con nuestra developer.org, que sería como una especie de sandbox. Luego vamos a ver cómo es el tema de las scratchers. Y vaya, me ha dado un error porque no sé qué estoy escribiendo aquí. A ver, que está mal. Me dice invalid HTML syntax. For more information, please visit. Vale, pues algo he tenido que copiar mal aquí. A ver, los que estáis online, si alguien me ayuda, si alguien lo ve, que me lo diga, ¿vale? Y si no, vamos a ver, a visitar este link, a ver qué es lo que me dice, por si me da alguna información. End of file in tags. Dice, este error ocurre si el parser se encuentra con el final del input stream. Vale. Pues a ver que yo vea esto bien. Vale, mirad lo que pasa, que aquí esto se me había borrado, ¿vale? Entonces voy a hacer un deploy de nuevo y ya me debería funcionar. Bien, ha funcionado. Bueno, pues vamos a actualizar la página y vamos a ver cómo se nos va quedando, ¿vale? Ya tengo aquí mi Lightning Input en el cual yo voy a poder introducir el texto que sea, pero bueno, todavía no tenemos la funcionalidad de filtrado implementada, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, vamos a volver a nuestro método Apex. Si os acordáis, teníamos aquí una llamada a un método Apex con el wire, ¿vale? Este método Apex estaba definido en la clase Species Service. Lo habíamos hecho cacheable para que se pueda almacenar en la caché de Lightning Data Service, que de nuevo esto ocurre así tanto si lo llamas de forma imperativa como si lo llamas con wire. Y lo que hacíamos era devolver todas las especies, ¿vale? Ahora lo que vamos a querer es filtrar por nombre de especie, por tanto aquí vamos a tener que recibir un parámetro, ¿vale? Este parámetro va a ser un string y va a ser
el texto que el usuario esté introduciendo en ese input, que todavía no se lo estamos pasando al método Apex, pero bueno, lo vamos a cambiar para hacerlo. Le voy a cambiar el nombre también porque ya getAll pues no le pega mucho, ¿no? Ya getFilteredSpecies mejor. A ver, que vea yo una cosita, que lo tengo aquí abierto. Venga, perfecto. Y que vea si me estáis poniendo algún comentario. Vale, no me habéis puesto nada. Sois tímidos los que estáis conectados hoy, me podéis saludar, ¿eh? Me podéis decir hola, me podéis preguntar lo que queráis. Vale, entonces como digo, esto va a recibir un parámetro que va a ser lo que el usuario escribe, y lo que vamos a hacer es filtrar esta query, ¿no? Esto sería una query SOQL, que sería pues muy parecido a MySQL, por ejemplo, si lo habéis utilizado. Lo que ocurre pues que tiene alguna cosita diferente, ¿vale? Entonces, normalmente, si conocéis algunos lenguajes de base de datos, para filtrar lo que se utiliza es un like, ¿vale? Yo podría poner aquí, o sea, normalmente lo que se haría sería poner aquí el simbolito esto, que significa me da igual lo que esté antes y me da igual lo que esté después del string que me está viniendo aquí, y digamos que esto se concatenaría con el search test, ¿vale? Si esto fuera una query dinámica, algo así sería. Lo que ocurre es que esta query no es dinámica, ¿vale? Es una query estática. Entonces, en las queries estáticas yo no puedo hacer una concatenación de este tipo, sino que lo que tengo que hacer es un binding. Los binding se hacen con 2 puntos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí un string que sea string, por ejemplo, no sé, le vamos a llamar, voy a mirar cómo le he llamado para que luego me cuadre el código, like value, ¿vale? Si yo tuviera aquí un string like value que se llamase Agustina, que es mi amiga la que está conectada, pues yo aquí podría hacer un binding con esa variable. Perdón, aquí me he dejado una cosa, ¿vale? Where name like value. Podría hacer un binding para yo pasarle el valor de una variable Apex que he definido fuera, ¿vale? De una forma estática. Esta práctica es un best practice, ya que cuando se utilizan queries dinámicas y se hace concatenación de caracteres, etcétera, es mucho más fácil que se abra la puerta sin querer a una vulnerabilidad de tipo SQL injection o SOQL injection. Y sin embargo, cuando se hace el binding, digamos que este token que se le está pasando aquí se va a evaluar en tiempo de ejecución, ¿vale? Y entonces es imposible que se dé una vulnerabilidad de cross-site scripting, porque nunca se va a interpretar como parte de la query, ¿vale? O sea, lo que contiene este valor nunca se va a interpretar como parte de la query, sino que siempre se va a interpretar como un token que se le pasa al like. Si queréis ver más sobre el tema de SQL injection y vulnerabilidades y demás, tengo por ahí unos cuantos workshops de seguridad, me podéis preguntar también, ¿vale? Si tenéis dudas. Pero bueno, el caso es que yo aquí realmente no le quiero pasar a Agustina, ¿vale? Lo que le quiero pasar es mi search text, no sé escribir, y lo quiero pasar concatenado con los simbolitos estos para que me permita que el texto de búsqueda forme parte del principio, del final o de la parte intermedia del string, ¿vale? Del nombre de la planta. Entonces ya lo tendría, ¿vale? Como os digo, me construyo una variable que va a contener todo lo que, bueno, todo lo que le quiero pasar al like, y por último, pues hago el binding con el 2 puntos. Esto me va a devolver ya siempre las especies filtradas por el search test que venga aquí. Entonces, ¿cómo utilizamos esto en nuestro código JavaScript? Bueno, pues vamos a cambiar las referencias, porque esto se llamaba getAllSpecies y lo vamos a cambiar aquí, aquí y aquí, ¿vale? Porque ya lo que vamos a hacer es filtrar y le tenemos que pasar un parámetro, ¿no? Porque aquí estamos recibiendo un parámetro y necesitamos pasárselo de alguna manera de eso que estamos leyendo del Lightning Input.
Para ello nos vamos a definir aquí una propiedad, se va a llamar search text también, aunque lo podríamos llamar de otra manera si quisiéramos. Y la forma de pasar parámetros al wire sería en el segundo argumento de la invocación del decorador, ¿vale? Entonces aquí se lo pasaría en formato objeto JavaScript, ¿vale? Y le diría que al parámetro search text quiero que me asigne, bueno, yo aquí le podría pasar de nuevo algo fijo, ¿vale? Pero no quiero pasarle algo fijo, quiero pasarle algo que esté almacenado en esta variable. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí el simbolito del dólar y search text. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Bueno, pues poniendo el simbolito del dólar delante de la referencia a la propiedad que tengo aquí, estoy diciendo que yo quiero que el servicio wire me traiga nuevos valores o invoque de nuevo este método Apex cada vez que esta propiedad de aquí cambie, ¿vale? Eso me parece que se llama en la documentación parámetros dinámicos o algo así, ahora mismo no me acuerdo bien, ¿vale? Pero es una sintaxis que se ha inventado Salesforce para que nosotros podamos decirle al wire cuando cambie este parámetro de aquí, su valor, por favor tráeme nuevos valores. Los que sean, ya esos valores pues pueden estar en la caché, pueden estar en el servidor, donde sean, ¿vale? El wire no lo sabe, o bueno, lo sabe, pero quiero decir que cada vez los va a traer de un sitio diferente dependiendo de si están en la caché o no. Y bueno, ya estaría, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos esta propiedad de aquí que, como os digo, va a ser la que va a almacenar o en la cual quiero almacenar el valor de mi Lightning Input, pero nos falta una parte, ¿no? Nos falta unir lo que sería cómo hago yo para responder a lo que el usuario está escribiendo en ese input, ¿vale? Entonces, si me voy a la documentación de Lightning Input, vamos a ver que aquí, pues bueno, me vienen todos los tipos de Lightning Inputs, etcétera, etcétera, y en algún lugar me tienen que venir los eventos que están soportados en el Lightning Input, ¿vale? A ver si los encuentro. Vale. No sé si viene una sección directamente. Vale, aquí te viene una parte. Vale, bueno, pues aquí te explica cómo hacer el data binding, ¿vale? Te dice Lightning Input utiliza el Event Handler onChange para escuchar en un cambio a sus valores. Es decir, cada vez que el usuario esté escribiendo aquí algo, este Lightning Input está lanzando un evento que es el evento change, ¿vale? Entonces, para yo responder a ese evento, lo que tengo que hacer es crear un event handler o un event listener que responda al evento change. Y eso se puede hacer de dos formas, estática o dinámica. La forma estática sería definiendo un parámetro onChange en el propio Lightning Input. Vamos a mirar un momento la especificación, porque creo que aquí también me debería venir lo del onChange, que a veces pues puede ser más fácil de encontrarlo, ¿no? Pues no, chicos, lo siento, pero os tenéis que ir a la documentación y no está muy... O sea, hay demasiada documentación y no es fácil de encontrarlo, pero bueno, si veis los ejemplos que vienen aquí al principio, os vais a dar cuenta rápidamente de cómo funciona, ¿vale? Porque yo el ejemplo que copié simplemente tenía el Enter Some Text, pero por aquí tiene que haber alguno que tenga ya el onChange definido. Vamos a ver. OnChange. Sobre todo si lo escribo bien. Pues tampoco. Vamos a ver.
Vale, pues nada, os tendréis que leer la documentación. Pero bueno, ya os lo digo yo, que sería tal que así, ¿vale? Y además este es un elemento que es muy utilizado. O sea, el Lightning Input lo vais a estar utilizando constantemente si hacéis desarrollo de Salesforce. Entonces, bueno, como os digo, lo que haríamos sería aquí crear un nuevo atributo que sería onChange. Y bueno, las comillas no, le ponemos los braces. Y aquí definimos el event handler que queramos que responda al evento change, ¿vale? Evento change, y con el on defino el event handler. Entonces aquí pues me voy a inventar el nombre, le voy a llamar handle input change, por ejemplo. Input change. Nada, que sabes escribir. Cuando le da a guardar es cuando me lo ha formateado, ¿vale? Porque tengo lo del prettier seteado. ¿Y dónde defino este event handler? Bueno, pues en el ficherito JavaScript, donde yo quiera. A mí me gusta poner al principio las properties, ¿no? Por tener un orden, aquí suelo poner las properties. Luego aquí suelo poner si hay algún hook de lifecycle, que eso es si por ejemplo estás utilizando un constructor, si estás utilizando el connected callback, todo eso ya lo veremos más adelante. Luego aquí suelo poner el wire, o si, bueno, las API properties, la verdad que las pongo en la parte esta de properties al principio. Aquí sería la parte, el wire, básicamente, ¿vale? Y aquí ya pondría los métodos, bueno, properties, getters y setters. Este sería el orden que yo sigo, que es el que os recomiendo. Y aquí serían ya los métodos, que los métodos es básicamente los event handlers que vas a utilizar, aunque a veces también se pueden exponer métodos para que sean llamados desde un componente padre, ¿vale? Entonces, ¿qué particularidad tiene un método que define un event handler, un manejador de eventos, que recibe como parámetro el evento que lo lanzó? ¿Vale? Y yo de ese evento puedo sacar información. Si el evento era un evento change, pues resulta que ese evento me va a transportar la información de en qué medida está cambiando ese Lightning Input, ¿no? Qué información es la que el usuario está introduciendo. Entonces, bueno, eso lo que voy a hacer es que lo voy a guardar en una variable, ¿vale? En una constante que va a ser search text. Estos eventos normalmente se transportan en la propiedad event.detail.value, aunque eso ya tenéis que ver la documentación de cada evento, ¿vale? De hecho, se pueden crear también eventos personalizados en los cuales tú defines qué es lo que viene en la propiedad detail, ¿vale? Le puedes pasar el payload que tú quieras. Y este search text, bueno, pues va a contener lo que el usuario ha escrito, y lo que voy a hacer es que vamos a actualizar el valor de la propiedad search text con lo que el usuario haya escrito. ¿Qué diferencia hay entre esta variable que yo estoy creando aquí y esta propiedad que yo estoy definiendo aquí? Bueno, que la variable es una variable que es local a este método, ¿vale? Es una variable auxiliar. Si queréis le podemos llamar incluso de otro nombre para que sea menos lioso. Sin embargo, la propiedad es una propiedad de clase que pertenece a la clase y su valor va a persistir entre las diferentes llamadas que se hagan a los métodos de la clase. Es decir, es como el estado del componente, ¿vale? Yo voy a guardar en el estado del componente el valor de lo que el usuario ha escrito, y para acceder a, bueno, para referenciar una propiedad dentro de un método tendría que hacer this, que this se refiere a la clase, punto, y el nombre de la propiedad, ¿vale? Entonces, en principio, bueno, pues yo podría asignarle el valor que estoy leyendo del evento. ¿Por qué lo he hecho así en dos líneas separadas? Porque esto no lo voy a hacer cada vez que el usuario escriba una letra, porque si no voy a estar haciendo llamadas a Apex constantemente y no es muy eficiente, ¿vale? Lo voy a hacer cuando el usuario escribe al menos 3 letras, ¿vale? Vamos a hacer if search text aux, hace un trabalenguas, punto, length es mayor o igual que 2, o
cuando el usuario borra del todo, ¿vale? Y esto se convierte en una cadena vacía para que me devuelva todos los resultados de nuevo y no filtre por nada. Resetee como el filtro, ¿no? A ver, ¿qué tengo mal aquí? Que me está diciendo que hay algo mal. Invalid left hand side in assignment. Vale, creo que lo que me falta es que aquí es necesario. Hay una regla de linting que me dice que utilice las comprobaciones estrictas, ¿vale? Que son comprobaciones, las que tienen como 3 simbolitos en lugar de 2, son comprobaciones de tipo, o sea, del valor de la variable y también el tipo, ¿vale? Y está recomendado utilizar este tipo de comprobaciones. Además, antes se estaba haciendo así, que eso es una asignación, no es una comprobación, ¿vale? Entonces, bueno, veo que se ha conectado Dar Shafire 0. Muchas gracias por conectarte y me alegro de que te guste como explico. Cualquier recomendación es bienvenida. Y Berserker también, hola, muchas gracias por conectarte. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Recordatorio, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El usuario está escribiendo en el Lightning Input. El Lightning Input está lanzando un evento que se llama Change, hacia arriba. Los eventos siempre van hacia arriba, se propagan en el DOM hacia arriba. Yo estoy definiendo un handler para ese evento, aquí, haciendo este binding. Ese handler está definido en JavaScript. Y en JavaScript, cada vez que el usuario escribe que se lanza el evento, yo estoy extrayendo el valor que el usuario ha escrito, estoy comprobando si tiene más si su longitud es mayor o igual de 2 o si está vacío, y si está vacío estoy asignando el valor a la propiedad searchText. ¿Qué ocurre con esa propiedad? Que como yo he utilizado aquí el simbolito del dólar para decir que cada vez que cambie esta propiedad quiero que el wire me traiga nuevos valores, pues cada vez que yo la cambie, porque el usuario está escribiendo, se va a estar llamando al getFilterSpecies, que me traerá la información o bien de la caché o bien del servidor. ¿Vale? Entonces, venga, desplegamos de nuevo el código. Ahí me va a fallar porque tengo que desplegar primero el de Apex. Vamos a ver. Ya me debería funcionar. Vale, ya tengo todo desplegado. Entonces, ahora sí nos vamos a nuestra aplicación. El talibán amable, muchas gracias por conectarte, comenta que lo de los eventos es bubbling, efectivamente, ¿vale? Si buscáis event bubbling en Google, os van a venir, a ver, me gustan las imágenes, que una imagen vale más que 1000 palabras. Os va a venir la explicación de cómo los eventos siempre hacen el bubbling hacia arriba en el DOM, ¿vale? Bueno, esto se explica de una forma más compleja porque hay como diferentes fases del evento y también se puede capturar de otra forma, que es cuando va hacia abajo en la fase de capture, creo que se llama. Pero la forma sencilla de explicar esto y de entenderlo es que los eventos siempre van a ir hacia arriba, porque así es como funciona el Lightning Web Components y como recomendamos nosotros capturarlos, ¿vale? Y que si yo lanzo un evento en un elemento del DOM que tiene una jerarquía por encima de elementos, pues el evento en principio se va a ir transmitiendo hacia arriba, también dependiendo de la configuración que tenga el evento, ¿vale? Porque yo lo puedo configurar para que no se transmita, no escape el Shadow DOM del Lightning Component y puedo hacer diferentes combinaciones. Pero bueno, es que no me quiero meter en eso porque eso es un agujero de gusano, ¿vale? Entonces, a ver, aquí algo he hecho mal porque no me está trayendo las plantas y vamos a ver qué es lo que he hecho mal, ¿vale? Bueno, primero voy a mirar a ver qué petición se está haciendo aquí cuando yo cargo la página. Vale, no se está haciendo ninguna llamada a Apex. Entonces tengo que tener algo mal en mi JavaScript, ¿vale? Esto lo tenía aquí filtrado por Apex. Apex. Y no se está haciendo ninguna llamada a Apex. Entonces voy a comprobar el código
y voy a ver qué puedo tener mal, ¿vale? Tenemos aquí, venga, los que estáis por internet, ayudarme, que siempre veis las cosas también más fácil. Estoy haciendo el handle input change. Este handle input change está bien llamado, vale. Le estoy pasando el evento. Del evento estoy obteniendo esta propiedad, vale. Estoy segura de que esto es eventDetail.value. Vamos a ver que lo tengo por aquí funcionando. A ver si he escrito algo mal. Efectivamente, ¿vale? Esto me he equivocado y es event.target. Esto, ¿recordáis que os he dicho que el evento se propaga hacia arriba? Pues hay una propiedad que indica, digamos, el primer elemento que lo lanzó y hay otra propiedad que indica el elemento en el cual tú has escuchado al evento, ¿vale? Y eso es lo que sería diferente en este caso. Vale. Event.target sería el evento el elemento que lanzó el evento y ahí es donde vamos a coger el valor, ¿vale? Esto, aunque yo lo he escrito aquí, tiene que estar también en la documentación. Vamos a buscarlo un momentillo porque luego quiero que os sea fácil encontrarlo, ¿vale? Event target, ¿vale? Mira, aquí os vienen evento change, aquí te viene, esto es lo que estaba buscando antes, ¿vale? Evento change, pues te viene en event target y ahí te viene valor, pues por ejemplo, revuelve el input value para para los input types genéricos. Cuando es uno de tipo archivo, pues aquí te viene en la documentación el parámetro que tienes que especificar, ¿vale? Y el target, como os digo, sería el propio Lightning Input. Entonces, venga, lo voy a desplegar de nuevo. Y vamos a ver qué pasa. Vale, aquí sigue habiendo algo mal. Pues nada, vamos a volver a mirar el código. Lo que podemos hacer también es aquí pues hacer un console.log, ¿vale? Otro día haré algo de debugging también para que aprendáis, pero una forma sencilla de hacer debugging es simplemente haciendo console.log y esto lo que va a hacer es escribir en la consola lo que nosotros le pasemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir texto recibido. Ahora mismo debería ser vacío porque yo no he escrito nada, pero mi query debería devolver todas las plantas que hay en la base de datos, ¿vale? Entonces vamos a hacer el console.log. Voy a desplegar, voy a comprobar también esto, a ver si he escrito aquí algo raro. Sería, estoy haciendo un select de los campos desde especies donde el nombre es como like value y like value en principio va a ser search text, que search text, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a inicializar search text. ¿Por qué? Porque en JavaScript ya sabéis que el null es distinto de undefined, es distinto de vacío, es distinto de false y entonces me puede estar dando también problemas por ahí, ¿vale? Voy a desplegarlo para que estar segura que la primera vez cuando yo no he escrito nada, lo que me llegue aquí sea un search text que contiene un string vacío y que entonces no me llegue aquí nada como undefined o null o algo así, ¿vale? Y venga, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a actualizar y a ver qué pasa. Pues nada, sigue sin funcionar, así que vamos a ver la consola de log. Vale, aquí me debería haber escrito. Vale, no me ha escrito nada, ¿vale? En la consola de log. Entonces eso ya me indica algo. Eso ya me está indicando que no está llegando ni siquiera aquí, ¿vale? Lo que puedo hacer es que para asegurarme, vamos a ver,
voy a escribir aquí algo, ¿vale? Vale. Entonces, sí que se están haciendo peticiones, ¿vale? Ya sé, creo, porque no me está escribiendo nada, que es porque quité el debug log por el tema de que no quería que se me fastidiase la caché. Por eso no me está escribiendo los logs, ¿vale? No tengo activado el debug mode para el usuario. Entonces olvidaros de lo que os he dicho del debugging, porque ahora mismo no lo quiero actualizar porque ya se me está haciendo tarde, y hago el próximo día una sesión de debugging, que os quiero enseñar también hoy lo de las scratchouts. Pero ya me he dado cuenta más o menos el problema que puede ser, ¿vale? Que es que cuando yo inicializo, si os fijáis, no me está trayendo los datos, sino que pero en el momento que yo ya escribo 3 palabras, ya sí que me está ejecutando estas llamadas a Apex, ¿vale? Entonces el problema tiene que ver con el momento en el que yo inicializo la página. Y vale, pues lo que vamos a hacer es que a ver, venga, que alguien que esté viendo mi código me diga, haga pair programming conmigo y me diga qué es lo que tengo mal. Que yo no lo veo. Tengo aquí esto, tengo aquí esto. Vale. Claro, se supone, el talibán amable me está diciendo que si está haciendo una llamada con vacío, y no la está haciendo, o sea, no se está llamando el handle input change, se debería llamar, claro, realmente no está cambiando el input al principio, pero sí que el wire debería inicializarse con el valor inicial, digamos, que tenga este parámetro search text, ¿vale? Y no lo está haciendo, y no sé por qué. Debería llamarse la primera vez tal que así. Vale, lo que voy a hacer es... Esto lo vamos a dejar tal que así. Os enseño cómo funciona el Lightning Data Service obviando esa primera llamada y lo miro tranquilamente para contaroslo el próximo día. A ver, que tiene que ser un fallo mínimo que no sé exactamente cuál será, ¿vale? Voy a actualizar la página, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿cómo hago la prueba del Lightning Data Service? Pues yo, como os digo, se supone que las llamadas a Apex se cachean, ¿no? Yo lo tengo configurado para cada vez que yo escribo 3 letras, ¿vale? He puesto 2 letras, ¿vale? Vamos a hacer esto, vamos a cambiar a mayor o igual que 3, que lo quiero tener como así, como lo tengo en mi or de soluciones, efectivamente. Y entonces ahora yo voy a escribir 3 letras, vale. Creo que me está cacheando el componente en sí y que por eso no estoy viendo los cambios que estoy haciendo. Vamos a mirar el Session Settings, porque seguramente, como el otro día desactivé todo por el tema de la caché, a lo mejor eso me está cacheando el propio componente, la propia definición del componente. Por eso siempre es recomendable trabajar con el modo debug y con la caché desactivada, ¿vale? La voy a desactivar para que me cargue el componente, a ver si conseguimos arreglarlo, y luego lo vuelvo a activar. Vale, voy a desactivarlo un momento, el cacheo. Vamos a activar, a refrescar la página. Efectivamente, ¿vale? Ese era el problema. Y ahora voy a activar otra vez el cacheo, porque si lo que os quiero enseñar es la caché, pues la tengo que tener activada, ¿vale? Ya está. Este tipo de cosas, a ver, cuando vosotros desarrolléis, tener siempre desactivado el cacheo y ya está. No hace falta que hagáis una demo de cómo funciona el Lightning Data Service como la que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, venga, refresco de nuevo. Ahora sí que sí, lo tenemos casi.
¡No! ¿Veis lo que ha pasado, no? Otra vez me ha cargado el componente antiguo. Bueno, esto me va a dejar por mentirosa, ¿vale? Ponemos que yo he hecho una llamada. Vamos a hacer una cosa. Lo refresco, no, voy a pegar directamente el texto para que no me haga las llamadas cuando escribo letras, ¿vale? Hago una llamada que escribo 3 letras y me devuelve la aloe vera, ¿vale? Y ahora yo borro esto, se hace otra llamada y me devuelve todas las plantas que tengo en la organización. Si yo ahora vuelvo a poner aquí aloe vera, como veis me vuelve a devolver el aloe vera, pero no se hace llamada de red. No se hace llamada de red porque el wire me está trayendo esa información de la caché de cliente, ¿vale? Y de hecho si yo ahora lo borro de nuevo, me va a traer otra vez todas las plantas, pero no se hace llamada de red. Esto es porque mi método de Apex era cacheable, ¿vale? Y esto es lo que os quería enseñar, que llevo intentando enseñaros todo el capítulo anterior y este. Lo siento por las cosas del directo. Lo que voy a hacer es que voy a deshabilitar ya la caché porque ya os he enseñado cómo funciona esto para que me funcione todo bien cuando estoy desarrollando. Voy a activar mi debug mode. Os voy a enseñar un momentito que el console.log también funciona para que me creáis. Vale, ahora ya me va a decir el modo debug está activado, me va a salir aquí arriba. Vale, ya me dice, tienes el modo debug de Lightning Components. Y como veis ya me ha cargado bien todas las plantas desde el principio. Esto es porque lo que es la definición del Lightning Web Component también se carga y también se cachea, ¿vale? Y cuando estamos desarrollando, pues puede ser que estamos haciendo cambios en nuestro componente y no se actualiza y lo que ocurre es que tenemos la caché de sesión activada, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto. Que os quería enseñar ahora, lo del console.log, ¿vale? El console.log, que yo escribo aquí algo, ya me dice texto. Uy, esto no lo veis, espera, que os pongo la de este más pequeña. Esto se podía poner fuera, ¿no? Así, vale. Como veis aquí, ya sí que pone texto recibido, halo, ¿vale? Y esto es justo lo que yo había escrito aquí en mi console.log. Lo que ocurre es que esos console.log solo me van a salir si tengo el debug mode activado. Por eso antes no me salía. Todas estas cosas pues ya os iréis dando cuenta con la experiencia. Ya veis que yo tengo experiencia y aún así pues hay muchísimas cosas que cuando quiero hacer una prueba así más compleja o lo que sea, tengo que mirar la documentación, me fallan, tengo que utilizar debugging, pero es lo normal, ¿vale? En el mundo de desarrollo. Vale, bueno, pues ya por último os voy a enseñar el tema de las scratchers, ¿vale? Aquí, en la documentación de Salesforce DX, vais a encontrar, toda la documentación de la herramienta de línea de comandos, ¿vale? Y os vais a encontrar la documentación de los diferentes modos de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones en Salesforce, ¿vale? Todo esto tiene una historia detrás, ¿vale? Antes, hace por lo menos 7 años, solo existía un modo de desarrollar que era a través de las Developer Orgs, que eso es lo que hemos estado utilizando hasta ahora. Y de hecho el formato de código que se utilizaba era lo que se llama el formato metadata, que era un formato diferente al que tenemos ahora, ¿vale? Ligeramente diferente a este que tenemos ahora. ¿Qué ocurrió? Que, se sabía que la experiencia de desarrollo no era muy buena y se invirtió mucho en mejorarla. Se lanzaron una serie de novedades y de funcionalidades. Entre ellas está el Salesforce CLI, que sería la herramienta de línea de comandos, que es lo que estamos utilizando todo el tiempo para desplegar nuestros cambios, etcétera, conectarnos a la hora, etcétera. Y también, pues los plugins para Visual Studio Code, por ejemplo, ¿vale? Y otra serie de innovaciones. Entonces, una de las innovaciones que se lanzó fue la posibilidad de utilizar un nuevo tipo de orgs que se llaman Scratch Orgs, ¿vale? Las Scratch Orgs son unas orgs efímeras cuyo propósito
es desarrollar funcionalidades de forma muy rápida, ¿vale? O digamos de forma muy aislada, más bien, porque tú cada vez que creas una Scratchor, desplegas tu código a la Scratchor para crear la característica que tengas que crear de tu aplicación que estés desarrollando, y va muy en línea con todo el tema del source tracking, ¿vale? De la gestión del control de versiones en Git. Tú normalmente cuando vas a desarrollar una funcionalidad, si tienes un sistema de control de versiones montado, lo más normal es que tengas un branching model, que te crees una rama para esa funcionalidad en específica, digamos clonando tu código, ¿vale? Y que ese código ya lo despliegues a una Scratchor, trabajes en la Scratchor y cuando termines, pues ya cuando te hagan una revisión del código, etcétera, todo eso se mergea a la rama principal y ya pues o bien se cree un paquete o bien se despliegue a una org de sandbox o más adelante de producción, ¿no? Entonces, el Salesforce CLI, aunque funciona con orgs de desarrollo como yo he estado haciendo durante todo este tiempo, está diseñado para trabajar con Scratchors, ¿vale? En las Scratchors, si os fijáis, yo antes, por ejemplo, he desplegado, para desplegar este componente, le daba deploy source to org y luego he dicho, anda, que se me había olvidado desplegar el código Apex y he tenido que irme a la clase de Apex a desplegarlo, ¿vale? Con las Scratchors, por defecto, tú no tienes que acordarte de qué es lo que has cambiado, sino que directamente tú dices, quiero hacer un push de mis cambios y eso se lanza, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crean las Scratchors? Bueno, pues para crear Scratchors lo que tienes que tener es un Developer Hub, ¿vale? Yo lo que hago normalmente es que tengo una org de desarrollo que es mi Developer Hub, ¿vale? Por ejemplo, podría hacer que mi org esta de desarrollo sea mi propio Developer Hub, ¿vale? Eso sería venirse aquí al Setup, buscar Developer Hub, Dev Hub, aquí. Y activarlo, ¿vale? Enable Developer Hub. Y esto ya me va a permitir crear Scratchors a partir de este Developer Hub. Es simplemente el Developer Hub, es una manera de listar las Scratchors que tienes creadas. Porque luego cada Scratchor, a la hora de crearla, no es que vaya a copiar nada de mi Developer Hub, sino que yo le voy a especificar su configuración con un archivo que ese archivo va a definir qué características de Salesforce yo quiero activar en mi Scratchor. No sé, que estoy utilizando Instant Analytics y lo quiero activar en mi Scratchor, pues lo puedo hacer. Que estoy utilizando funciones, bueno, precisamente con funciones no es un buen ejemplo, pero que estoy utilizando, pues no sé, formularios dinámicos cuando están en Developer Preview, pues a lo mejor lo puedo activar también en mi Scratchor, ¿vale? Eso está todo en la documentación. Si os vais aquí a Scratchor, por aquí tiene que estar esta, ¿vale? Build your Scratchor definition file, que aquí te vienen las propiedades que puedes especificar. Y aquí tenéis las features, ¿vale? Que las features sería todo lo que yo puedo activar en mi Scratchor. A final de cuentas, un Scratchor un Scratchor configuration file va a ser un JSON en el cual yo le digo, cuando me crees la Scratchor, actívame todo esto, High Velocity Sales, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo me conecto yo? O sea, yo ahora mismo estaba conectada a mi Developer org. Yo tenía seteado en el Salesforce CLI que esta es la org en la que estoy trabajando, ¿vale? Es mi default username. Eso se puede ver si escribís sfdx force org list. Vais a ver todas las orgs a las que estáis conectados y cuál tenéis seteada como default, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora mismo tengo seteada como org que estoy utilizando para desplegar el código, que esto sería el default username, ¿vale? Por eso tiene la U, la que yo tenía como plantas 2, que es en la que estoy haciendo los cambios en las sesiones.
Y bueno, tengo puesto como default Dev Hub el de plantas, pero yo como ahora mismo lo que he hecho ha sido activar que mi OR esta de plantas 2 es la que va a ser el Dev Hub, pues lo que puedo hacer es setearla como Dev Hub, ¿vale? Config set default, o bueno, lo que vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a buscar en SFDX cómo autorizarnos con un Dev Hub, ¿vale? Autorice vale, me ha mandado aquí a Trailhead. Vale, no estoy logueada y tengo que hacer un rollo para loguearme porque me tengo que meter en la VPN de Salesforce, así que vamos a buscar mejor otra página donde venga que no sea Trailhead. A ver. Vale, aquí, ¿vale? Y veo que me explica que hay un comandillo que es el out-web-login, que le puedes pasar un parámetro que es el set default dev hub username, incluso le puedes poner un alias, ¿vale? Entonces, si yo quiero conectarme a un dev hub, ahora mismo escribo esto, ¿vale? Voy a poner my plants hub org, aunque va a ser la misma org que estoy utilizando para desarrollo, pero no pasa nada, ¿vale? Esto, aunque no lo habéis visto, me ha abierto esta página de aquí y yo ya aquí introduciría mis credenciales, ¿vale? Que me parece que eran estas. Ya no tengo claro si era esta. No, es sf.com. A ver, le voy a decir que me lo abra de nuevo. Como veis, tengo un poco de tos. Espero que no sea el COVID, por favor. Vale. plantas2@sf.com. Y a ver si la password me acuerdo bien. Vale, ya estaría. Normalmente te sale una pantalla intermedia en la cual tienes que aceptar que te haga la conexión y tal, pero yo como ya me había conectado, ¿vale? La tenía aquí ya conectada. Lo que pasa es que he querido hacerlo así para que veáis cómo se haría desde cero. Si yo ahora vuelvo a ver la lista de organizaciones que tengo, no sé por qué no me sale aquí, que es myhub.org. Estoy aquí, ¿vale? Aquí me debería salir una D de Default Dev Hub. Eso se puede ver también, se puede ver aquí, ¿vale? Lo tengo puesto como Default Dev Hub Username, si os fijáis, ¿vale? Lo que voy a hacer es que me voy a cambiar el Default Username. Bueno, lo vamos a dejar tal que así. Venga, lo voy a dejar tal que así. Bueno, yo ya estaría conectada a mi Dev Hub. Otra forma de cambiar el default Dev Hub username es con sfdx force config set y después le pones el valor de la variable que quieres setear, ¿vale? Default Dev Hub username y ya le pasas el alias o el nombre de la org que quieras, ¿vale? Y si os fijáis aquí se me ha actualizado, es equivalente, ¿vale? Lo que pasa es que esto es un fichero oculto que normalmente, bueno, no se debería tocar a mano, pero yo a veces lo toco. Entonces, a ver si ahora me sale bien, ya por curiosidad. Vale, y así me sale bien. Vale, entonces tengo mi default Dev Hub. ¿Cómo puedo crear yo ahora una Scratch org? Bueno, pues escribiendo sfdx force ors create, ¿vale? Como este es mi default Dev Hub, ya lo va a elegir por defecto. Si no, bueno, hay un parámetro que te permite elegir qué Dev Hub quieres utilizar, ¿vale? Con el "-v", pero yo como ya lo tengo seleccionado como por defecto, pues utilizo ese. Y lo que sí que le tienes que pasar
al force or create sería el fichero de configuración de la Scratchor, el fichero que os digo, donde debes activar todas las funcionalidades que quieres que tenga tu Scratchor. En este caso, tengo por aquí ya un SFD, no este, perdón. A ver si tengo aquí en config, ¿vale? Tengo un project scratchdev.json, que es el que viene por defecto cuando creas un proyecto con la línea de comandos precisamente, ¿vale? Que esto es lo que me crea en la Scratchor y lo que me activa. Entonces le voy a decir que me coja ese fichero, ¿vale? Config, project, Y ahora una cosa muy importante, si no ponéis nada más, la duración de la Scratchor son 7 días, a los 7 días te caduca, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que si vais a tardar más de 7 días en trabajar en lo que estáis haciendo, le pongáis el parámetro -d, que es de duración, y ya le ponéis los días que queréis que dure, ¿vale? Y en mi caso 30, que es el máximo. Bueno, entonces esto ya me está creando una Scratchor, que como os digo serían estas orgs efímeras, que irían más asociadas a una funcionalidad en concreta que un desarrollador en concreto quiere añadir a mi aplicación. Tarda un poquito siempre en crearlo, ¿vale? Y entonces la idea sería que yo, ya teniendo esta Scratchor, deployase mi código a esa org. ¿Cómo deployaría mi código? Bueno, pues ya no tengo que estar con el deploy, ¿vale? Sino que ya, individual de los metadatos, sino que ya puedo hacer el push. El push tiene en cuenta el source tracking, ¿vale? Bueno, lo que me ha ocurrido aquí es que esta Scratchor que me ha creado, ¿vale? Que sería esta de aquí, se me ha olvidado poner un parámetro para que me la setee como default username, que es lo que yo necesito para poder hacer push sin poner aquí nada más. De todas maneras, podemos hacer un push -u y que me lo lance a esta Scratchor. O ahora vamos a cambiar el default username para que ya me utilice esa Scratchor, ¿vale? Este ya, el push, ya sería el comando que voy a utilizar cada vez y que me va a tener en cuenta las clases y componentes que yo voy cambiando. Ya no tengo que ir yo llevando la cuenta de, uy, qué es lo que cambié, qué es lo que tengo que deployar, etcétera. Y también va a ser lo mismo al revés. Yo voy a poder hacer un pool de los cambios que se realicen en la organización. Vale. Aquí tengo un error porque me bajé algunos metadatos estándar que no me tenía que haber bajado, pero ahora los borro y probamos de nuevo. Voy a hacer primero lo que os he dicho de setear el default username, que es para no tener que estar escribiendo todo el rato a qué hora quiero desplegar los cambios, que va a ser, hemos dicho, esta de aquí, ¿vale? ¡Tatán! Algo escrito mal, default username. Si os fijáis, si ahora vuelvo a hacerlo de force or list, va a salir una U al lado de lo de la Scratchor que me he creado, ¿vale? Eso significa, lo puedo ver aquí también. Creo que, sí lo veis, vale. Lo puedo ver aquí, cuál tengo seleccionada. Y ahora cuando haga push, ya no voy a tener que especificar el nombre de la Scratchor, ¿vale? Como veis, con el Salesforce CLI se puede siempre estar trabajando con diferentes orgs a la vez, pero si tú utilizas los parámetros estos de default tal, pues es más sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a borrar los metadatos esos que me han dado problemas, que me ha dicho que era el applications, ¿vale? Todas estas aplicaciones estándar las voy a borrar porque además eso no es nada que yo haya creado. Vamos a probar a hacer push again. Vamos a ver si nos funciona. Y bueno, si no nos funciona puede ser porque como esta es la aplicación donde he ido haciendo pruebas, pues puede haber algo que esté por ahí cojo, que se me haya olvidado a mí desplegarlo a la OR y que no esté funcionando bien o lo que sea, ¿vale? Puede ser que falle, pero no ha fallado, ha funcionado. Entonces, si os acordáis de los primeros vídeos que hice, ahora ¿qué sería lo ideal? Bueno, pues lo ideal sería ya añadir, deployarlos, bueno, crear datos de test, ¿vale? Que si os acordáis los datos de test, teníamos por aquí una carpetilla en data con un plan de datos que creaba unas cuantas especies.
asignar el permission set para que yo pueda acceder a la aplicación, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si tengo por aquí los pasos en el README. No los tengo ahora mismo, pero bueno, esos serían los pasos a seguir, que son los mismos que hice el otro día, ¿vale? Lo voy a ir dejando ya porque ya llevo 1 hora y no quiero aburriros. Veo que Alex ha escrito good stream, thank you very much, y el talibán amable ha puesto morirás en 7 días de Scratch Ring. Pues sí, a ver, lo de las Scratchers es verdad que si no eres lo suficientemente previsor y la creas solo para 7 días, pues es posible que vayas a verla y digas, uy, ¿dónde está mi OR? Pero bueno, como se supone que tú estás constantemente subiendo y bajando los metadatos a la OR y también guardándolos en tu sistema de control de versiones como buen desarrollador que vela por la calidad de tu código, pues no debería ser un problema, porque en un momentillo podrías crear una nueva Scratcher y ya desplegar tus cambios ahí. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda en el chat. Berserker dice, gracias por compartir tus conocimientos. De nada, de nada. Espero que los disfrutéis. Y nada, bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí. Ah, bueno, esperaros un momentito. Había dejado aquí, esto sería una comparativa de lo que se puede hacer con sandboxes, que sería un poco lo equivalente a la developer.org, y lo que se puede hacer con Scratchers, ¿vale? Hay algunas cosillas que son diferentes. Por ejemplo, en las Scratchers hay una beta que va a permitir crear la Scratcher en lugar de a través de un fichero JSON con las features, basado en un OR shape, ¿vale? Que se supone que será como una OR modelo de las cuales tus Scratchers hereden, que eso puede ser bastante interesante. Y luego el tema del source tracking, que es lo que os he contado que pasa cuando haces el push y el pull, es algo que, como hemos visto que era muy útil y tal, hemos conseguido que se pueda, bueno, hemos implementado en las sandbox de tipo developer y de tipo developer pro. Es decir, que a día de hoy tú ya puedes activar también source tracking en tus sandbox de tipo developer y developer pro para poder utilizar push y pull y que te detecte los cambios automáticamente, ¿vale? Y bueno, ya otra serie de diferencias, que es lo que te preguntan en la certificación de Salesforce si las hacéis. Bueno, se han conectado Adrián Martín, buenas tardes, muchas gracias por conectarte. Ya os conectáis justo cuando me voy, pero bueno, suscribiros al canal y ya os podéis conectar al siguiente episodio, ¿vale? Que ya está, chicos, que muchas gracias por estar ahí hoy, muchas gracias por todos los comentarios, espero que lo hayáis disfrutado y como siempre, si tenéis alguna duda la podéis preguntar, subiré el vídeo a YouTube y podéis preguntarla en los comentarios de YouTube, que siempre contesto, y nos vemos en el próximo episodio, que ahora mismo ya no tengo claro de qué va a ser, si va a ser de el tema de debugging que os he comentado, puede ser que haga algo también de testing, ¿vale? De cómo escribir tests para Apex y para Lightning Web Components, o puede ser de automatización de lógica de negocio en Apex. No sé, tengo así pensadas varias ideas que ya las iremos viendo poco a poco. De nuevo, si tenéis alguna sugerencia de algo que queráis que explique, pues comentármelo, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima. Chao.